Estoy seguro de que ya has estado en una situación en la que tenías miedo de algo o alguien. Puede ser que tenías miedo de fallar en un examen y quedar avergonzado, a perder tu trabajo, o quizás hasta llegaste a sentir miedo de solo hablar con tu jefe. Y cuando le contaste tus miedos a un amigo, simplemente te dijo, relájate, vamos a almorzar algo, no seas dramático, todo está en la mente. Nuestros amigos y las personas que nos rodean esperan que nos sintamos mejor cuando nos dicen que todo está en tu mente o solamente está en tu imaginación, pero la verdad es que tu miedo es real y poderoso. Y claro, obviamente los miedos están solo en la mente, ni modo que estén en los pies. Entonces no esperes que me calme con solo decir, tranquilo, eso solo está en tu mente. El miedo y la falta de autoconfianza son reales y son los enemigos victoriosos número 1. En este video voy a resumir varias ideas prácticas del libro La magia de pensar en grande, escrito por David Schwartz. Creo que estas ideas pueden ser de gran ayuda cuando se trata de vencer tus miedos e incrementar tu autoconfianza. Antes que nada, hablemos sobre el miedo. El miedo, sea del tamaño que sea, puede ser visto como una especie de desequilibrio psicológico. ¿Sabes cuál sería la cura para ese desequilibrio? La acción. ¿Alguna vez has visto a una persona parada frente a una piscina con miedo a saltar? Esa persona solamente se queda ahí parada inmóvil, pero si de repente llega alguien y le empuja, en cuestión de segundos su miedo se esfuma y ella en el agua. Tomar acción cura el miedo. Déjame contarte una historia del libro para comprender mejor. El autor dice que un día un gerente de ventas se le acercó para pedirle ayuda y le explicó que tenía miedo de perder su empleo pronto. El gerente le dijo que recientemente las ventas habían bajado mucho en su área y que eso significaba que las probabilidades de ser despedido aumentaban. Luego de escuchar la historia de aquel gerente, el autor le preguntó sobre cuáles eran las acciones que había tomado para solventar esa situación. El gerente, un poco confundido, le preguntó sobre qué quería decir eso. El autor le respondió diciendo, claro, yo entiendo que tengas miedo, entiendo que tengas ansiedad, pero ¿qué acciones has tomado para evitar perder tu empleo y reducir el impacto negativo? El gerente no tenía ningún plan de acción, así que el autor le recomendó ejecutar 2 acciones de forma inmediata. Primero, toma nota de las posibles maneras de incrementar las ventas e impleméntalas inmediatamente. En segundo lugar, por si acaso, trata de encontrar empleo en otras empresas. Luego de varias semanas, el gerente le llamó y le dijo que después de la reunión ejecutó varias acciones y las ventas se incrementaron muchísimo, y que además ya tiene 2 ofertas de trabajo en empresas diferentes, pero las ha rechazado debido a que ahora las cosas ya marchan bien en la empresa que trabaja actualmente. Como puedes ver, cuando tenemos miedo olvidamos que existen acciones que podemos ejecutar, nos paralizamos y simplemente esperamos a que pase lo peor o lo mejor. Este es un pequeño ejercicio para el miedo. Cuando tengas miedo, deberías dividirlo en 2 partes. En el lado izquierdo, anota qué es a lo que le tienes miedo y a la derecha, anota cuáles son las acciones que vas a tomar para eliminar o reducir el miedo. Hay una razón por la cual te dije que deberías hacerlo de forma inmediata, y es que mientras más tiempo le des, más grande se hará tu miedo. Darle más tiempo al miedo es como regar fertilizante en una maleza. Por ejemplo, un día tuve que enviar un importante correo electrónico a toda mi sección, pero tenía miedo de cuáles serían las reacciones, así que decidí darle un poco más de tiempo para pensar. Después de pocos días, finalmente me senté a escribir el correo, pero simplemente no pude, pues en los últimos días pasé la mayor parte del tiempo visualizando las malas reacciones de la gente, y cómo aquello impactaría mis relaciones con mis compañeros de trabajo. Incluso imaginé que algunos llegarían a odiarme. Esos días solo empeoraron la situación. La verdad es que nadie hace algo que valga la pena sin ser criticado, así que actúa oportunamente y de forma decidida. La duda solo magnifica el miedo. Ahora hablemos del miedo de otras personas y el cómo tener confianza cuando te comuniques con ellos. Hace varios años estaba trabajando en una compañía. Allí había un gerente con el que cooperaba en muchas áreas. Este gerente fue altamente respetado, experto y serio. Siempre que hablaba con él, me sentía nervioso. Cuando él estaba en el salón, cuidaba mucho mis palabras para no decir cualquier estupidez. Cada reunión y cada discusión con él representaba un momento de estrés total para mí. Un día estaba en una clase de boxeo y por alguna razón el entrenador no pudo asistir, así que en lugar de irme a mi casa, les dije a todos que yo podía dirigir el entrenamiento si se querían quedar y entrenar juntos. Todos estuvieron de acuerdo. Luego de unos pocos minutos, entró el gerente y dijo que él también quería comenzar a entrenar boxeo. Le expliqué la situación. De todas formas, él quiso quedarse a entrenar. Debido a mis experiencias pasadas con él, me puse nervioso de nuevo, pero luego de 10 minutos de entrenamiento, lo miré y me di cuenta de que se le estaba haciendo difícil. Él golpeaba como una chica, estaba sin aliento, nervioso y estaba visiblemente avergonzado por no poder entrenar al ritmo de los demás. Lo miré y me dije a mí mismo, él es como yo. La primera vez que entrenaba sentía exactamente las mismas cosas que él estaba sintiendo.
Él podía ser un gerente de alto nivel, pero en el fondo, ambos éramos iguales, ambos podíamos tener miedo, a ambos se nos dificultaban las cosas nuevas, ambos nos sentíamos avergonzados, ambos teníamos problemas familiares. Después de aquel evento, nunca me volví a sentir nervioso con él de nuevo, y como me relajé más con él, creció la confianza entre ambos. Cada vez que hablaba con alguien importante, solo le imaginaba en aquella clase de boxeo. Podría sonar raro, pero me recuerda a poner a la gente en la correcta perspectiva. Me recuerda que todos somos humanos. La gente no tiene miedo de cómo los vemos. Cuando quitas todos los títulos y posiciones, todos somos iguales, y no hay razón para tener miedo. Puede ser que ahora haya alguien en tu vida a quien le tengas miedo. Solo imagínalo en uno de tus deportes favoritos y el cómo se le dificultan las cosas al poder competir contigo. Esta aproximación puede ayudarte a poner a las personas en la perspectiva correcta. Esto puede sonar como un consejo extraño, pero me funciona bastante bien. Podría funcionar también para ti. Ahora hablemos sobre la autoconfianza. Digamos que una gran empresa me contacta y me ofrece muchísimo dinero por promover su producto en este canal. Miro a su producto y veo que todo está bien, pero hay un defecto. Primero, dudo de promoverlo, pero me digo a mí mismo, vamos, no puedes dejar ir todo ese dinero. Además, la audiencia no notará tal defecto si no lo menciono. Así que voy a promoverlo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar después? Mi confianza colapsará y viviré con miedo. Mi mente constantemente preguntará, ¿se habrán dado cuenta de que les he mentido? Tendré miedo de ver los comentarios. Cada vez que alguien me pregunte por el canal, nunca me siento con confianza. Actuar bien es un constructor de confianza y actuar mal es un destructor de la misma. Ahora estoy aquí para darte una lección religiosa sobre la importancia de actuar bien. Simplemente lo estoy mirando desde una perspectiva práctica. Cuando haces cualquier cosa que va en contra de tu conciencia, te sientes culpable. No puedes pensar bien porque tu mente se pregunta, ¿me descubrirán? Dentro de cada uno de nosotros hay un deseo de estar en lo correcto, pensar bien y actuar correctamente. Cuando vamos en contra de ese deseo, ponemos un cáncer en nuestra conciencia y ese cáncer se come viva nuestra confianza. Algún día querrás hacer una venta con la malicia tal que pensarás en engañar deliberadamente al cliente para que compre. Y podrías tener éxito. Pero esto es lo que va a pasar. Siempre te estarás preguntando, ¿ese cliente habrá descubierto que le mentí? La próxima presentación será inefectiva porque no te podrás concentrar. Las oportunidades de que ese cliente te vuelva a comprar algo serán nulas. Muchos criminales son capturados no porque alguna pista los señala, sino porque actúan con culpabilidad. He aquí una importante lección de autoconfianza que vale la pena leer unas 35 veces. Para pensar con seguridad, hay que actuar con seguridad. Actúa del modo en que te quieres sentir. El segundo factor para la baja confianza está relacionado con una memoria mal administrada. Tu cerebro es muy parecido a un banco. Todos los días realiza depósitos de pensamiento en el banco mental. Estos depósitos de pensamiento crecen y se convierten en tu memoria. Cuando enfrentas un problema y comienzas a pensar, básicamente le preguntas a tu banco de memoria, ¿qué es lo que yo sé sobre este problema? Tu banco de memoria responde automáticamente y te proporciona toda la información relacionada con esta situación que depositó en ocasiones anteriores. Tu banco de recuerdos es tremendamente confiable. Llega el momento en el que fallas en alguna cosa y dices, hola, señor banquero de recuerdos, ¿podría por favor traer de vuelta algunos de mis depósitos que demuestren mi fracaso? Y tu banquero dice, claro, señor. ¿Recuerda usted la última vez que su profesor de sexto grado le dijo que usted sería un fracasado en la vida? ¿Recuerda la vez en la que perdió su empleo? ¿Recuerda cuando su novia le abandonó porque ella se dio cuenta de que usted era un fracasado? ¿Recuerda la vez en que no aprobó aquel examen y no pudo graduarse? El autor aconseja dos cosas. Primero, deposita solo pensamientos positivos en tu banco de recuerdos y rechaza acostarte mientras piensas en los pensamientos negativos. Rechaza pasar horas pensando en algún evento negativo. Ve a jugar con niños, haz algo que te distraiga. Segundo, retira solo los pensamientos positivos de tu banco de recuerdos. Ahora supón que te acercas a tu banquero de recuerdos y le dices, ¿puede darme algunos pensamientos que me den seguridad? Y el señor banquero dirá, sí señor, voy a traer recuerdos que demuestren que usted puede tener éxito. Las personas exitosas se especializan en poner pensamientos positivos en su banco de recuerdos y solo retirar los positivos. Los pensamientos negativos causan desgaste en su motor mental. Imagínalo de esta manera. Si tomas un puñado de grava y la colocas en el tanque de tu automóvil todas las mañanas antes de ir a trabajar, ¿cómo afectaría al motor? Los pensamientos negativos hacen lo mismo. Cuando los pensamientos negativos comienzan a dominar, solo recuerda a dónde llevarán. Recuerda que tienes una opción. No voy a pretender que soy excepcionalmente bueno en esto. No, es todo lo contrario. También lucho con esto. Pero trato de recordarme a mí mismo que tengo la opción de elegir qué parte de la historia quiero depositar.
El autor comparte varios otros consejos para aumentar la confianza. Aquí hay algunos de ellos. 1. Practica hablar en voz alta. Estoy seguro de que has estado en una reunión o en un salón de clases donde querías comentar o decir algo, pero no lo hiciste. Esto nos pasa a muchos de nosotros. En ese momento nos decimos nosotros mismos, si digo algo, probablemente pareceré un tonto, así que no diré nada. Otros en la reunión probablemente saben más que yo. No quiero que otros sepan lo ignorante que soy. Cada vez que no hablas, te sientes aún más inferior. Te prometes hablar la próxima vez, pero probablemente tampoco hables la próxima vez. Cada vez que no hablas, estás envenenando el árbol de confianza. Solo habla. Hablar es una vitamina que genera confianza. Haz una regla del hablar en cada reunión a la que asistas. No hagas excepción. Comenta, haz una sugerencia, haz una pregunta y no seas el último en hablar. Nunca te preocupes por parecer tonto. No lo harás. Para cada persona que no está de acuerdo contigo, es probable que otra persona sí lo esté. 2. Practica hacer contacto visual. La forma en que una persona usa sus ojos nos dice mucho sobre ella. Instintivamente te haces preguntas sobre la persona que no te mira a los ojos. ¿Qué está tratando de ocultar? ¿A qué le tiene miedo? ¿Está tratando de ponerme algo? Por lo general, la falta de contacto visual dice una de dos cosas. Me siento débil a tu lado, me siento inferior a ti, tengo miedo. O evitar los ojos de otra persona puede decir, me siento culpable. He hecho algo que no quiero que sepas y me temo que si dejo que mis ojos se conecten con los tuyos, verás a través de mí. Entonces, conquista este miedo haciéndote mirar a la otra persona a los ojos. 3. Acostumbra a sentarte en los primeros puestos. ¿Alguna vez notaste en las reuniones de trabajo o en las aulas cómo se llenan primero los asientos de atrás? La mayoría de las personas se apresuran a sentarse en las filas de atrás para que no sean demasiado visibles. Y la razón por la que temen ser visibles es que carecen de confianza. Sentarse al frente genera confianza. Practícalo. De ahora en adelante, es una regla sentarse lo más cerca posible de la primera fila. Muchas gracias por pasar tu valioso tiempo en mi canal y ver mis videos. ¿Sabes que si yo fuera más joven empezaría mi propio negocio? Pero ahora ya estoy demasiado viejo para eso. No podría comenzar un negocio exitoso, pues ya no soy tan inteligente como antes. Sabes que me encantaría tomar clases de boxeo, pero mi salud ya no es muy buena. No puedo conseguir ese empleo. Necesito un diploma y no tengo ninguno. Siempre quise crear un segundo negocio, pero lamentablemente no tengo tiempo para eso. Por supuesto, lo eligieron a él en vez de a mí. Él fue el chico más inteligente de nuestra escuela. Sabes que estudié en un pueblo pequeño y bueno, la educación no era de muy buena calidad allí. Es por eso que no pude recibir una buena educación. ¿Esas afirmaciones se te hacen familiares? Estoy seguro de que las has escuchado muchísimas veces. ¿Sabes qué son? Excusas. Son excusas que nos decimos a nosotros mismos para convencernos de por qué no estamos logrando ciertas cosas o por qué no somos exitosos. Nos decimos esas excusas para no sentirnos mal con nosotros mismos. La excusa es un mal gravísimo y en este video explicaré cómo puedes librarte de él. Además, hablaré de 2 lecciones extras. La primera es acerca de pensar en grande y la segunda es acerca de pensar con creatividad. Las 3 lecciones vienen de un libro llamado La magia de pensar en grande, del cual ya compartí otras lecciones en el video anterior, que se trataba del miedo y la autoconfianza. Comencemos con la excusa. Nací en un pueblo pequeño y viví ahí por 18 años. Mientras estaba en la secundaria, tuvimos un vecino de mediana edad que nos hablaba constantemente de sus años en la universidad y nos contaba cómo llegó a ser el mejor estudiante de su facultad. También hablaba con gran orgullo sobre sus amigos, que ahora estaban en altos cargos en Moscú. Un día le pregunté a esta persona cómo fue que terminó en este pueblo con un trabajo tan mal pagado, si había sido tan exitoso en la universidad. Se quedó en silencio por un momento y entonces dijo que en realidad su sueño era ir a Moscú, pero se casó y tuvo hijos y que por eso no pudo conseguir el éxito que tuvieron sus amigos. Es decir, lo que él dijo fue que no pudo tener éxito debido a su matrimonio e hijos. Parecía ser que este hombre sacrificó su carrera por su familia. Pero luego de leer el libro La magia de pensar en grande, entendí que este hombre solo estaba usando a su familia como excusa por su fracaso en la vida. El autor dice que mientras más exitosa es una persona, menos excusas usa. Es que siempre es la gente que no llega a ningún lugar en la vida la que siempre crea excusas. Si deseas algo, encontrarás una forma de lograrlo. Si no, encontrarás una excusa. Es así de simple. Podrás ganar un poco de simpatía de tus amigos, pero no ganarás respeto si lo único que haces todo el tiempo es quejarte. Los pensamientos positivos o negativos se fortalecen cuando se fertilizan con repetición constante.
Una vez que te convences con una excusa, tu cerebro se apaga y ni siquiera busca formas alternativas de alcanzar la meta. Una excusa muy frecuente es pensar que no eres lo suficientemente inteligente o no tienes la suficiente preparación. Esto es muy común. La mayoría de las personas a nuestro alrededor tienen excusas parecidas. He aquí 3 formas de superar este mal tan grave. Primero, siempre recuerda que tu actitud es mucho más importante que tu inteligencia. El autor habla de un amigo suyo al que le faltaba un brazo. Sin embargo, llegó a ser un gran jugador de golf. Cuando el autor le preguntó cómo fue que logró tal hazaña, la respuesta de aquel hombre fue: con la actitud correcta y un solo brazo, se puede lograr más que con 2 brazos, pero la actitud equivocada. Voy a repetirlo de nuevo. Con la actitud correcta y un solo brazo, se puede lograr más que con 2 brazos, pero la actitud incorrecta. Imagina que eres el jefe y tienes a 2 contadores trabajando en tu empresa. El primer contador tiene muchos años de experiencia y en realidad hace su trabajo bien. El segundo contador es bastante inexperto y es nuevo en la empresa. El primero no molesta con nada ajeno al trabajo, solo se dedica a hacer las cosas tal cual se le solicitan. Por su parte, el otro contador se ofrece voluntariamente a ayudar a otros compañeros cuando él ya ha terminado sus tareas temprano. Cuando alguien nuevo se incorpora a la empresa, él le da cálidamente la bienvenida y ofrece su ayuda. Cuando ve basura en el suelo, él no dice que no es su trabajo recogerla, sino que simplemente la toma y la coloca en su lugar. Es decir, este contador no solo se enfoca en la contaduría, sino que en realidad le preocupa el éxito de la empresa para la que trabaja. Ahora bien, como propietario de dicha empresa, si tuvieras que ascender a uno de los 2 contadores, ¿cuál de los 2 elegirías? Estoy seguro de que elegirías al segundo contador por la excelente actitud con la que él trabaja. Ya ves que tener experiencia y conocimientos no es lo único que importa, sino el tener la actitud correcta. He visto suceder cosas como el ejemplo mencionado muchísimas veces. Estoy seguro que, si te fijas en la empresa en la que trabajas, te darás cuenta que es así. Créeme, si lo que quieres es avanzar, cambiar tu actitud hará una gran diferencia. Segundo, saber pensar es mucho más importante que la inteligencia. La persona que sabe cómo usar su cerebro e imaginación para resolver problemas, siempre vencerá a la persona que no saca provecho de su cerebro. Imagina que estás entrevistando a 2 personas para tu propio negocio. El primer candidato entra y le pregunta si sabe cuál es la altura del edificio en el que está ahora. El candidato dice: "Oh, sí, lo sé. Trabajé como arquitecto durante varios años y memoricé la altura de todos los edificios en esta área. La altura de este edificio es de 25 metros. Y esa es la respuesta correcta. El candidato te dio la respuesta precisa. Esta persona se va y el segundo candidato entra. Le haces la misma pregunta. Te mira y dice que no sabe la respuesta. Luego te pide que lo disculpes por unos minutos. El candidato sale, mide la longitud de su propia sombra en el suelo y luego mide la sombra del edificio. Al comparar la proporción de las 2 sombras, se le ocurre un número. Entra nuevamente y dice que la altura de este edificio es de unos 23 metros. Mi pregunta es: ¿a quién vas a contratar? No te conozco, pero yo contrataría al segundo candidato a pesar de que su respuesta no es precisa. A pesar de que él te dio la respuesta incorrecta, lo contrato, porque él sabe cómo pensar. Él sabe cómo usar su cerebro. Hoy más que nunca necesitamos personas que sepan pensar. En la escuela aprendemos cómo resolver problemas de opción múltiple, pero los problemas de la vida real no son de opción múltiple. Las opciones no están definidas, y la solución está en algún lugar y requieren un pensamiento innovador. Estamos tan acostumbrados a los problemas de opción múltiple que incluso cuando le preguntas a un amigo a qué restaurante quiere ir para almorzar, te mira y te dice: ¿cuáles son mis opciones? En lugar de pensar en algo, quiere opciones para poder elegir. Por lo tanto, recuerda que la capacidad de pensar es mucho más importante que la capacidad de memorizar hechos. Es posible que no obtengas una puntuación perfecta en el examen, pero estoy seguro de que tienes una forma única de pensar, así que no te subestimes. Tercero y último, nunca subestimes tu propia inteligencia y nunca sobreestimes la inteligencia de los demás. Valórate, mira los recursos con los que cuentas, descubre tus talentos. Otra excusa común es la edad. No importa en qué parte de la vida nos encontremos, en algún momento sacaremos la excusa de la edad o escucharemos a alguien más quejarse al respecto. Esta excusa ha cerrado la puerta de oportunidades reales a miles de personas. Piensan que son demasiado viejos o demasiado jóvenes, por lo que ni siquiera se molestan en intentarlo. Por ejemplo, digamos que tienes 40 años y quieres comenzar a crear tu propio negocio, pero crees que eres demasiado viejo para eso y por eso no lo quieres intentar. Antes de abandonar la idea por completo, permíteme hacerte algunas preguntas. Si te pregunto cuál es la edad promedio en la que generalmente comenzamos a ser productivos en la vida, probablemente dirías que es la edad de 20 años, ¿verdad? Estarías de acuerdo en que esta es la edad en que la mayoría de nosotros comenzamos a trabajar y producir algo. Ok, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la edad promedio que termina la vida productiva de una persona?
Probablemente dirías que es 70 años. Hay muchas personas que son productivas incluso después de los 70, pero digamos que es 70. Según tus respuestas, podemos decir que en total tienes 50 años para ser productivo. 70 menos 20 igual a 50. Ahora, si tienes 40 años, significa que solo han pasado 20 años y todavía tienes 30 años más para ser productivo. Ni siquiera has alcanzado la mitad de tu edad productiva y me estás diciendo que eres demasiado viejo para probar cosas nuevas. Puede que no confíes en mí, pero al menos confía en las matemáticas. Lección 2. ¿Cómo pensar en grande? La mayoría de la gente ni siquiera puede pensar en grande. Ni siquiera dejan que su mente se entretenga con grandes ideas, como tener millones de euros en una cuenta bancaria. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que piensen en grande y ya, todo cambiará. No. Pensar en grande es tan solo el comienzo. Después de pensar en grande, tienes que trabajar duro. Tienes que hacer cosas que los demás no hacen. Debes fallar muchas veces y levantarte de nuevo. Tienes que leer mucho. Tienes que trabajar de manera inteligente. Hay cientos de pasos que debes seguir después de pensar en grande. Pensar en grande es solo el primer paso. Y si ni siquiera puedes dar ese paso, me temo que no hay esperanza para ti. Cuando estaba en la universidad, la mayoría de los objetivos de mis compañeros de grupo eran obtener su diploma y trabajar para una buena compañía o un banco. Por otro lado, solo unos pocos no querían trabajar para una buena compañía, sino crear una buena compañía. Muchos años después, cuando miro hacia atrás, veo que ambos grupos están encaminados hacia sus objetivos. Si tu objetivo es obtener un diploma y trabajar para una buena compañía, entonces estás estableciendo la línea de meta demasiado cerca. Es como si dijeras, quiero ir al gimnasio todos los días para poder hacer 20 flexiones solamente. En lo que respecta al éxito, las personas no se miden en kilos, títulos universitarios o antecedentes familiares. Se miden por el tamaño de su pensamiento. La mayor debilidad humana es el autodesprecio. Si tu amigo Tomás tiene el objetivo de ganar millones de euros pero crees que es imposible, ¿por qué Tomás te aceptaría como socio para su nueva línea de negocio? Si crees que no mereces a esta hermosa chica, ¿por qué pensaría ella que la mereces? Si tienes 20 años y te postulas para trabajar en mi empresa y mi objetivo es contratarte y hacer que progreses para que puedas liderar una de las ramas de la empresa en el futuro, pero durante la entrevista las únicas preguntas que haces son sobre home office, cupones de comida, días de vacaciones y planes de jubilación, ¿por qué debería contratarte? Un último consejo de pensar en grande cuando se trata de discusiones y problemas diarios. Si deseas evitar el 90% de las discusiones con tu pareja o en el trabajo, cuando ocurra alguna discusión, simplemente hazte esta pregunta. ¿Esto es algo sobre lo que una persona importante como yo podría discutir y perder tiempo en ello? Pronto evitarás muchas discusiones sin sentido y no volverás a perder tiempo en ello. Lección 3. ¿Cómo pensar de forma creativa? El pensamiento creativo no es algo que esté reservado solo para artistas, músicos y científicos. El pensamiento creativo es simplemente encontrar nuevas y mejores formas mejoradas de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, un estudiante encuentra una manera de administrar sus clases y al mismo tiempo crear un negocio paralelo. Un empleado encuentra una manera de ahorrar 20 horas a la semana para su empresa. El vendedor encuentra una mejor manera de vender más, etcétera, etcétera, etcétera. El autor dice que el primer paso para comenzar a ser creativo en algo es creer que se puede hacer. Cuando crees, tu mente encuentra formas de hacerlo. Cuando crees que algo es imposible, tu mente trabaja para probar tal imposibilidad. Pero cuando realmente crees, tu mente trabaja para ti y te ayuda a encontrar la manera de lograrlo. Las soluciones comienzan a aparecer en momentos y lugares inesperados. La creencia libera poderes creativos. La incredulidad frena. Cuando no crees, básicamente congelas tu cerebro y nada crece en un lugar congelado. Las personas exitosas no preguntan, ¿puedo hacerlo? Saben que pueden. Entonces formula la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Cuando te preguntas cómo, tu poder creativo se enciende. Este es un pequeño ejercicio. Toma un pequeño cuaderno y cada día antes de comenzar a trabajar, dedica 10 minutos a pensar, ¿cómo puedo hacer más ventas? ¿Cómo puedo crear negocios? ¿Cómo puedo estudiar de una forma más efectiva? Cualquier cosa que quieras lograr. Pronto comenzarás a obtener soluciones e ideas que nunca pensaste que existían. Cuando surjan ideas, anótalas y revísalas todos los lunes o viernes. La mayoría de las ideas no valen nada, pero algunas lo harán. Y algunas ideas se conectarán con otras ideas y se convertirán en una gran idea. Otra forma de ser más creativo es escuchar más en lugar de hablar más. Las empresas exitosas ganan millones de euros investigando y escuchando a sus clientes. Del mismo modo, las personas exitosas se caracterizan por escuchar más. No aprendemos nada hablando, pero no hay límite para lo que podemos aprender al preguntar y escuchar. Escuchar es más que mantener la boca cerrada. Escuchar significa dejar que lo dicho penetre en tu mente. Concéntrate en lo que otra persona dice. Evalúalo. Así es como alimentas tu mente.
Una mente que se alimenta solo de sí misma pronto estará desnutrida y se volverá débil e incapaz del proceso creativo. La estimulación de otros es un excelente alimento mental. Mezclarse regularmente con personas fuera de tu área ocupacional estimula el pensamiento durante el trabajo. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya sido útil. Si fue así, no olvides compartirlo y darle me gusta.